Bueno, de esta manera continuamos en Inversión en el Sur. Ha llegado el momento de resumen semanal económico. Por eso estamos con el señor Oscar Lieberman, que muy amablemente nos ha invitado acá al búnker. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, uno por ahí tiene, porque estábamos hablando recién fuera de cámara, y uno por ahí tiene la sensación de que no hay cosas demasiado novedosas. Más allá de lo de siempre, que ningún número es auspicioso, que sigue la inflación, que sigue la desocupación, que siguen cerrando empresas. Ahora, cuando yo te digo, por ahí no tengo demasiada novedad, no sé qué vamos a hablar hoy, vos me decís, no, hay algunos cambios que son positivos. Yo no los veo. Sí, bueno. Por eso vengo acá. En realidad lo que pasa es que la Argentina, yo tengo un diagnóstico estructural, la Argentina tiene problemas estructurales. Los problemas estructurales se arreglan con soluciones estructurales. Claramente, hace muchísimo tiempo que nadie está enfrentando un programa de reformas estructurales que permita crecer. Tampoco está sucediendo ahora. Entonces, si uno tiene esa mirada, sin duda no va a haber buenas noticias. Ahora, lo que estamos transitando es un camino para llegar al final de mandato con la economía lo más ordenada posible, con soluciones coyunturales, no estructurales. ¿Qué son soluciones coyunturales? Atacar la inflación para que no se vuelva a disparar con una política austera, que no tiene que ver con el crecimiento, sino con esto de emisión restringida. Atacar el problema de la realimentación con el tipo de cambio, teniendo una batería de medidas que apunten a que el dólar no se escape y tratando de que esto converja a niveles de estabilización y de inflación un poco más baja. Eso está sucediendo. Es decir, no tenemos una inflación cero o una inflación del 1% anual como deberíamos tener, pero estamos convergiendo inflaciones más cercanas al 2% mensual que a inflaciones del 4 o del 5 como... Sí, como venía. Y eso es una señal positiva. El dólar se estabilizó en modo electoral. O sea que ¿No es peligroso eso? Muchos economistas, muchos colegas tuyos dicen, bueno, es peligroso, en octubre me destapan la olla, vuela todo. Tenés un riesgo. Está bien, hay extremistas, ¿no? Pero... tenés un riesgo antes de las PASO, tenés un riesgo después de las PASO, tenés un riesgo en las elecciones y tenés un riesgo después que se resuelva el cambio de gobierno. En todos esos episodios va a haber riesgos. ¿Por qué va a haber riesgos? Porque justamente cuando uno toma decisiones coyunturales para acomodar el tablero en medio de un problema estructural, el riesgo que tiene es que, como son decisiones de corto plazo, parciales, que solamente apuntan a acomodar, el riesgo es que fracasen o que no sean suficientes. Puede pasar. Pero hoy por hoy está funcionando bastante bien, está estabilizado esto, está pateando el problema para más adelante, sin duda. Sin duda. Pero dio alguna señal positiva en el consumo. Julio arrancó con el consumo con una pequeña reacción. Y en este contexto eso no es poco. Esto no significa ni que empezamos a crecer, ni que tocamos el fondo, ni que ya tenemos asegurado el éxito. Significa que por lo menos si esto se mantiene así y después, como continuidad, el gobierno que sea tiene la voluntad y la determinación de hacer un plan de profundidad, entonces en ese caso esto sí podría haber transitado el piso y empezar a crecer. Bueno, hablando del plan de profundidad, a mí me pasa que no estamos a 15 días de las primarias y todavía no escuché ninguna propuesta. Alberto Fernández salió a decir medicamentos gratis para todos los jubilados. Macri que dijo, ya hicimos ruta de 7.000 kilómetros, y la Idea Nacional salió a desmentirlo, a decir, no, el 10% hicimos de eso. Pero me dicen cosas que son... Nadie va a dar propuestas económicas porque no hay, o sea, como se agotó esta idea de estar haciendo programas coyunturales uno encima del otro, situación que lleva décadas. Entonces ahora nadie quiere dar un diagnóstico o una recomendación coyuntural sobre algo que se sabe que es un programa de profundidad. Y cualquiera que diga que el programa de profundidad implica hacer un severísimo ajuste en el Estado, ya el hecho de usar la palabra ajuste, como es una mala palabra en la Argentina, va a implicar que nadie vote ni esto funcione. Entonces, yo creo que el riesgo no pasa por ahí, sino que pasa porque justo antes de las PASO, sobre esos momentos, aparezca alguna señal de expectativas. La mayoría de la gente está mirando la economía real y están pensando que si los resultados son preocupantes, posterior a las PASO, sí, la gente puede tener algún rebote sobre el mercado. Yo creo que es al revés, creo que si muy sobre la fecha, digamos de acá 10 días, 12 días, la anticipación de encuesta da algún resultado adverso al gobierno que está en gestión importante, eso puede repercutir en el mercado, básicamente porque va a dar un salto, va a dar un salto en todos lados. Todo el mundo sabe que este programa es un programa de corto plazo, pensado para llegar a fin de año, sí,
y que en un programa de corto plazo, si el que está a cargo de ese programa no le está yendo bien en sus resultados electorales, puede vulnerar las expectativas. Pero como estamos hoy, yo creo que si se superan esas instancias, es decir, la prepaso y pospaso, las elecciones y el cambio de gobierno, sin que esto impacte demasiado, son los episodios con riesgo, sin que impacte en los mercados, podemos llegar a incluso con un consumo un poquito mejor y con inflación un poco más baja hasta fin de año. Después, bueno, vamos a discutir lo que discutimos siempre, si el gobierno que sigue va a tener la voluntad y la determinación de hacer un programa estructural, que es lo que estamos necesitando. Mientras eso no se haga, no podemos esperar mucho más que esto. Programa estructural, ¿hay que reestructurar sí o sí la deuda ahora 2020? La deuda seguramente va a haber que reestructurarla porque la Argentina... El pago de la deuda. No está en condiciones de pagar esa deuda. Lo que pasa es que hay un problema que tiene que ver más con la estructura que tenemos que reformar. Sin embargo, no paran de darle plata al gobierno. Pero es que está bien, creo que hay una cuestión de voluntad política. Sí, claro. A ver, ¿cómo funciona el tema de la deuda? Cuando uno agarra una economía en crisis, como la agarró este gobierno, se supone que si uno hace las cosas bien, la economía va a empezar a crecer y va a generar sus propios recursos. Entonces, la idea original de crédito, ¿cuál es? Hasta que crezcas y generes tus recursos, en esa transición, como eso no es inmediato, alguien financia la transición. La transición de dejar de ser una economía deficitaria, como veníamos siendo, a pasar a ser una economía superavitaria. Esa fue la idea con la que se hizo. El problema cuál es, que a mitad de camino el gobierno dejó de hacer las reformas, al no hacer las reformas no crecimos, no pasamos a ser superavitarios y lo que era un crédito de transición se volvió una ampliación de ayuda y renegociación porque se fue corriendo el límite. Claro. Está claro que para poder pagar no solo esta deuda, cualquier deuda que se tome, alguien tiene que generar los recursos. Entonces la Argentina tiene que crecer, generar recursos para crecer y generar recursos para achicar deuda. Entonces nuestro problema es anterior, ya no es trabajar para pagar deuda, es como volvemos a entrar en algunos de los episodios estos que la Argentina ha tenido esporádicamente de tener senderos de crecimiento. Claro. Y hoy en día el problema estructural es tan grande que si no hay un programa de crecimiento de muy largo plazo que asegure pensar por lo menos en los próximos 10 años de crecimiento sostenido, difícilmente la Argentina va a poder tratar con seriedad todos los problemas, incluidos el de la deuda. Ahora, ¿qué tiene que pasar, digamos, para que las cosas realmente pasen? A mí me gustó mucho el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Creo que es un acuerdo a largo plazo que puede ser beneficioso. Siempre, creo yo, la apertura de la economía puede ser beneficioso. Por ahí habrá que prestar atención de que no entren demasiadas cosas, pero hay que hacer andar a la Argentina de vuelta, quiero decir, crear mucha más industria. Estamos hablando de que hoy la industria está al 50-60% de su capacidad de producción. Hacemos este acuerdo nos falta mucho, quiero decir, hay que bajar impuestos, hay que volver a reactivar todo. Hay un trabajo muy de fondo. La integración lo que produce es el desafío de estar a la altura de. Esto es como ir a jugar un partido de cualquier cosa con alguien. Porque decimos, mira, a mí me gusta jugar al tenis, voy a jugar con un profesional. Bueno, si estás preparado para jugar, la vas a pasar muy bien. Si no estás en esa categoría, ni te molestes en entrar a la cancha porque vas a salir antes de entrar. Bueno, pero por eso, ¿cuándo van a empezar a pasar las cosas? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el gobierno empiece a bajar impuestos? Todos los países necesitan del mercado y del Estado, de las dos cosas. Nosotros en el mercado tenemos empresarios que la verdad que están entrenadísimos porque con todas las crisis que han pasado y todas las cosas que han sucedido, yo no sé si hay empresarios de otro país del mundo que estén tan entrenados para la adversidad como el argentino. Lo que nos está fallando es la pata del Estado, y vos necesitas las dos. Ahora, si vos querés ir a integrarte con el mundo, en un mundo que hoy, en el cual hoy la integración tiene un contenido semántico clarísimo, es decir, integrarse al mundo significa que hoy cualquier persona en cualquier lugar del mundo se sienta con el teléfono celular y es una compra de un lugar a otro, de una casa a otra, de su casa acá a un comercio de otro lugar. Sí. Entonces en Argentina todavía estamos debatiendo que eso es pérdida de soberanía y no sé cuánta. No, hay mucha pavada dando vuelta. Lo mismo pasa con los costos energéticos, lo mismo pasa con los tributos, lo mismo pasa con las regulaciones laborales. Entonces, poder integrarse al mundo significa estar a la altura de hacia donde el mundo va. Y nosotros adeudamos. Y cada vez que en Argentina se va a tocar un ítem donde hay un grupo de interés que tiene poder, se traba. Si vas a tocar impuestos, se traba toda la gente que vive del Estado, especialmente los políticos. Si vas a tocar... Todavía no hay ningún ajuste ahí. Estructura laboral, se van a quejar los sindicatos. Si vas a tocar estructura de tarifas, se te van a quejar las empresas proveedoras de servicios y el Estado con los convenios que tengan hechos. Entonces, ese tipo de situación, si vos no la flexibilizás muy rápido y te pones a la altura de cómo va el mundo,
Sí, te quedas con esa frase maniquea, estábamos defendiendo la soberanía, sí, la soberanía de vivir con lo nuestro. Y ese es un concepto que la Argentina llegó hasta... Todavía hay gente que cree que este pensamiento de Aldo Ferrer de vivir con lo nuestro es algo sano. Cerrarte al mundo, que el mundo nos compre lo que nosotros queremos vender porque nos lo merecemos, y nosotros no comprarle nada al mundo porque el mundo nos quiere conquistar. Esa es una visión en la que si vos mirás estructuralmente cómo funciona la Argentina, sigue operando de esa manera. Entonces, hay que... y me parece un avance espectacular el hecho de integrarse a la Unión Europea, integrarse a quien sea. Ahora, la integración implica estar a la altura de las circunstancias. Y en eso, es decir, si uno en Argentina, para cada cosa que tiene que hacer, tiene esa plastilina que encarece todo, que se pegotea, ¿no? O decir, bueno, voy a hacer esto, a eso le tengo que sumar los costos de transacción de si va a tener que trabajar en eso un contador, un abogado, una regulación, voy a tener que ir a 4 entidades, voy a tener un impuesto a esto, un impuesto al otro. Todo ese procedimiento te encarece en tiempo y en costo. Y si vos no estás rápido, dinámico y ágil en lo que es tiempo y en lo que es costo, no te integrás. Crediva, Sociedad Anónima, Sarmiento 234, teléfono 455-4334. Grupo Omega, desde 1998, en obras y servicios industriales. Ecuador 3570, Parque Industrial Bahía Blanca, www.grupo-omega.com.ar. Somos de la tierra del alimento, y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. En oftalmología, cirugía de cataratas, glaucoma, miopía y astigmatismo. www.consultoriosantalucia.com. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Lo que sabemos lo hacemos pensando en vos. Tercerización, búsqueda y selección de personal, capacitación y promociones. bhisrl.com. Entrenamiento personalizado, musculación, cardiofuncional, stretching. Entrená con más energía. Las Heras 419. Estudio Contable M&S de Muñoz Mariela y Serafín Laura. Estudio Contable e Impositivo. Teléfono 455-7400. Drago 23, piso 8, oficinas 3 y 4.